Bueno, bueno, entonces en la clase pasada estábamos viendo algo bien interesante que era la ley 1562. La ley está por encima de las otras normas, ¿no? Entonces, hacemos referencia a que en esa 1562, lo primero que nos dice es que reemplazamos el nombre de salud ocupacional por el nombre de seguridad y salud en el trabajo. Y hace referencia también al tema relacionado con el sistema de gestión y nos dice que todo tiene que estar enmarcado en el sistema de gestión. Un sistema es un conjunto de actividades que nos llevan a establecer todo un procedimiento que nos va a... Con ese procedimiento lo que vamos a hacer es que vamos a mitigar, a controlar, a eliminar todo lo que tenga que ver con los riesgos de carácter laboral. ¿Cuáles son los riesgos laborales, muchachos? Y accidentes. Las enfermedades laborales y los accidentes. Enfermedades, claro, de ahí no sale o un accidente o una enfermedad sucedida en el trabajo. Y habla pues de que tiene que ser en el trabajo porque si no, no estaría enmarcado dentro de los riesgos laborales. Todo lo que tenga que ver con la ley 1562 se enmarca en un tema muy grande que se llama responsabilidad. Ese tema de responsabilidad hace referencia básicamente, ¿qué es responsabilidad, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Tu nombre cuál es? ¿Cómo? Oliver. Bueno, Oliver no había podido venir por diferentes aspectos, pero le damos la bienvenida a Oliver y le preguntamos qué es responsabilidad. Hola, ¿cómo vas? Bueno, en este caso, digamos, según el contexto pues, que estamos enmarcando, digamos, la responsabilidad es como tener cuidado a la gente que uno, digamos, tiene bajo su cargo. Sí, o sea, entonces, responder, ¿no? Sí, velar pues, por el cuidado. Velar por el cuidado. Velar por el cuidado hace referencia a asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. Y ese tema de responsabilidad se enmarca dentro de algo que es una responsabilidad de carácter moral y de carácter jurídica. Y la responsabilidad jurídica la vamos a dividir en dos, en responsabilidad civil y en responsabilidad penal. Ya lo voy a pasar y ya lo escribo en el tablero. A ver cómo nos va. ¿Listo? Estamos en este momento pues tratando de grabar la clase. Eh, y bueno, vamos a ver cómo nos va, jóvenes. Vamos a ver cómo nos va en este nuevo intento por grabar la clase. Bien, esa ley 1562, esa ley 1562 de 2012, es una ley obviamente expedida por el Congreso de la República y nos hace referencia a unos cambios que tenemos nosotros a nivel nacional, donde nos dice que salud ocupacional lo cambiamos por seguridad y salud en el trabajo. Y todo eso hace referencia a algo muy grande que se llama responsabilidad. Esa responsabilidad, vamos entonces a referirnos a esa responsabilidad como un tema muy importante que vamos a abordar el día de hoy de una manera tal vez un poco rápida, pero que nos va a llevar poco a poco a un conocimiento bien interesante sobre sobre unos temas increíbles que nos van a llevar a un conocimiento interesante que muy probablemente en nuestra cabeza no lo teníamos, pero que a partir de la realidad de la vida vamos a, digamos que a entrelazarlo con los conocimientos que tenemos y que son propios de la persona que tiene algunas experiencias en la vida. Vamos a quitar esto de aquí, está perfecto, muy bien. Y decimos que la responsabilidad se divide en dos, una responsabilidad de carácter moral y una responsabilidad de carácter jurídica. La responsabilidad moral, y esa responsabilidad moral, pues vamos a escribirla por acá en un colorcito como azul, así para que lo tengamos presente. Bien, vámonos acá, la responsabilidad moral. ¿Qué es la responsabilidad moral, jóvenes? Cuenten a ver qué creen ustedes que es. Estamos haciendo un intento aquí por
por grabar esta clase. Vamos a ver. Jóvenes, responsabilidad moral. Entonces resulta, te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿alguna vez tú le has dicho una mentira a tu mamá, por ejemplo? ¿Sí? ¿Tú vives con tu mamá? Tu mamá falleció, la mía también. ¿Hace cuánto? Bueno, todavía hace mucho. Hace tal vez como, bueno, no recuerdo cuánto, pero tal vez unos 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué sientes de haber engañado a tu mamá? Arrepentimiento, a eso voy yo. Y solamente, y entonces Oliver aprendería. Diana. Entonces Diana, mi nueva amiga de Diana. Compartimos una amistad muy grande, ¿cierto? Mira, entonces Oliver aprendería algo por la experiencia de Diana. No, ¿cómo se llama la mamá de él? No, ni la conocías. Claro, entonces no podía haber aprendido de él. Porque la responsabilidad, ese tipo de responsabilidad, ese tipo de remordimiento, solamente lo aprende el que lo vive. ¿Cierto? Porque la responsabilidad moral únicamente aprende la persona que ha sufrido a partir de eso. Y solamente le queda a uno si aprende o no sobre el tema. Y la vida le enseñará a aprender. Si vuelve a cometer el mismo error, hasta que aprenda le enseña la vida. ¿Por qué? No lo sé. No, ¿qué estamos nosotros haciendo aquí en la vida? No, ni idea, no sabemos. ¿Cierto? Pero somos diferentes de pronto a un gato, somos diferentes de pronto a un perro, ¿cierto? Entonces el tema de responsabilidad moral solamente lo aprende el que lo vive. Y es ese remordimiento, es ese dolor que se siente cuando se hace un daño. Los daños de carácter moral es importante tratar de pagarlos de alguna forma. Entonces, en el ejemplo básico y sencillo que estamos en este momento teniendo acerca de ese dolor moral, podemos entenderlo como el precio del dolor, el precio del dolor, ¿cierto? En un ejemplo tan sencillo como haber dicho, por ejemplo, una mentira o un pequeño engaño, ¿cierto? Hacemos entonces referencia a que el dolor de carácter moral tiene que tener un pago de alguna forma. ¿Y qué podría ser un dolor de carácter moral a nivel de seguridad y salud en el trabajo, jóvenes? No sé si es responsable por una enfermedad. Exactamente. Mejor yo no lo podría haber explicado. Es que uno tiene que ser responsable por un accidente o una enfermedad causada a un empleado, como lo acabas de decir. Y cuando decimos causada a un empleado, hacemos referencia básicamente a que nosotros tenemos unos deberes morales con los trabajadores. El primer deber moral es devolverlo como lo entregamos a la sociedad. Ejemplo, el trabajador llegó con 5 dedos en la mano derecha, 5 dedos en la mano izquierda y tenemos que devolverlo a la sociedad y a la familia de él de la misma manera. No lo podemos devolver de otra forma. Para eso se hace importante hacer un examen de ingreso. Un examen de ingreso del trabajador para saber que se encuentra bien. Entonces decimos que a nivel moral tenemos nosotros unas responsabilidades. Pero ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la obligación de asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. Vamos entonces a escribir eso por aquí pequeñito, muchachos. La responsabilidad es la obligación Así que no le pueden decir mentiras a las mamás ni a los papás.
Pues es un ejemplo un poquito triste, pero pues es una realidad, ¿cierto, jóvenes? Y lo ideal es que primero se mueran los padres y luego los hijos, no al contrario. Es una realidad de la vida. Hola. Hola, ¿qué muchachos? ¿Cómo van? Bienvenidos. Esa es una realidad de la vida. Entonces, la responsabilidad y la obligación de asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. Un hecho, un acto o una conducta. Estos tres hacen referencia al tema de responsabilidad. Muy bien. Bueno, los jóvenes por favor, silencio. Entonces, esa es la responsabilidad moral. La responsabilidad moral hace referencia entonces. La responsabilidad moral. Muchachos, venga, silencio, por favor. La responsabilidad moral. Bueno, todavía no sabemos si va a grabar la clase bien y todo. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que sí, espero que sí. Muy bien. Entonces, esa responsabilidad moral es una responsabilidad subjetiva, o sea, de la persona. Nadie puede responder por un sentimiento de otra persona. Es lo que siente esa persona. Responsabilidad subjetiva. O sea, esa responsabilidad subjetiva hace referencia a que únicamente la siente la persona que está viviendo el problema. Solo la vive quien la siente. Y ese dolor moral es un dolor interno. Ese dolor moral es un dolor que solamente lo vive el que lo siente, como estábamos diciendo. Es un dolor que nada más la persona que lo siente, la persona que lo experimenta es quien lo está sintiendo. Nadie puede sentir un remordimiento por causa de otra persona. ¿Por qué? Pues porque no ha hecho el daño. ¿Sí estamos? La responsabilidad moral. O sea, entonces el empleador le dice, por favor, miren todos acá arriba. ¿Sí ven la lateral? ¿Ven la lateral? Listo. Entonces, Carlos, hágame el favor, arregle el techo de acá. Ingeniero, pero es que está lloviendo y está el techo mojado. Hágame el favor, cambie la techa, porque cambie la teja, porque se me está mojando acá abajo, pero es que está mojado. Está el techo mojado y yo me puedo caer. Le dice el empleador, suba. Había 3, 4, 5 testigos, trabajadores. Ingeniero, no, porque el techo está mojado y la teja está blandita y se puede caer. Suba, le dice el empleador. Subió y preciso, pum, 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 se cayó, se partió un brazo. ¿Qué creen que siente el empleador? Remordimiento. ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Listo, bien, nos vamos y hay una demanda. ¿Listo? Hay una demanda. Pero vamos a complicar el ejercicio, ¿listo? Entonces resulta que en la clase pasada vimos una palabrita que se llamaba Comité Paritario de Salud Ocupacional, que ahora se llama COPAS. ¿Se acuerdan que yo lo mencioné? COPAS. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. No. Bueno, vengan, vámonos acá un segundito. Sí. Venga. Entonces, venga, concéntrense un segundo. Bueno, muy bien, sí. Pero entonces, miren, aquí estamos en la ley 1562 y por aquí nos va a hablar de una cosa muy interesante
Aquí, entonces, aquí nos habla, miren ustedes, que hace referencia entonces a algo que se llama Comité Paritario de Salud Ocupacional, llamado también COPASO. De esa forma, vámonos para acá y entonces resulta que ese COPASO cambia de momento y se convierte en algo que se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Que eso es igual a COPAST. Y ese COPAST hace referencia a Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero, ¿qué es eso? Miren ustedes, jóvenes, lo que yo voy a hacer. Aquí tenemos a un grupo de trabajadores y de personas alrededor de una mesa. Y en esa mesa podemos nosotros observar. Ay, ¿no les parece chévere? Sí, ¿cierto que sí? ¿Mejor acá o en el tablero? Ahí se ve mejor. Y entonces tenemos, se llama paritario. Paritario hace referencia a par. Par hace referencia a 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10. Pero ese tema de par hace referencia a que somos iguales. Somos pares. ¿Sí? Entonces el profe les va a decir, muchachos, miren, yo quiero que ustedes me traten como un amigo. Ustedes se dan cuenta que somos iguales. ¿Por qué? Porque estamos detrás todos de un mismo fin común, que es aprender. Yo quiero que ustedes me traten como un amigo. Somos pares. Somos parceros, para que me entiendan. ¿Sí? ¿Sí? Quiero que en este momento seamos pares, o sea, quiero que seamos amigos para que de esa manera lo que es mi intención de dejarles algo en su mente les entre más fácil. Somos pares, ¿sí? A pesar de que yo soy el profesor, pero en este momento y en esta clase yo quiero que seamos así para que exista una mejor empatía. ¿Se dan cuenta que lo estoy logrando? Somos pares. Pero entendemos también que soy el profe. Pero cuando estemos sentados aquí en esta mesa o en esta clase, vamos a ser pares para que podamos todos entender mejor y que el profe pueda lograr su objetivo, que es pues transmitir los conocimientos hacia ustedes. De esa forma logramos una mejor empatía. ¿Significa eso que podemos hablar tranquilamente? Y eso hace referencia. Ese comité paritario de seguridad y salud del trabajo, que lo vamos a ver luego. Lo vamos a ver luego cómo se hace, para qué sirve, qué obligaciones tiene y demás. Pero en una mesa nos sentamos los representantes de los empleados y los representantes del empleador. Nos sentamos acá y empezamos a hablar. ¿Para qué? Para ver cómo podemos nosotros lograr un mejor desempeño en el trabajo, para que no haya accidentes ni haya enfermedades de trabajo. Nos sentamos aquí como pares. Entonces, el ejemplo que teníamos en mente es que efectivamente hubo en esa acta del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, hubo un comentario que quedó registrado que dijo el, eh, el supervisor o el gerente tiene problemas con Javier López y lo tiene entre ojos. Quedó registrado. Uno de ellos le pregunta así, le dice, ¿por qué dice eso? No, porque hemos visto que le tiene, pues que se la tiene montada, que le tiene ojeriza, que le tiene, ¿sí? Que le tiene cierta cosa que no nos gusta y es peligroso. Preciso. A los 15 días lo mandó a subir al techo
y pasó el accidente, le partió el hombro, quedó cojo, etcétera, como fuera. Claro, entonces el juez de la República, el juez dice, usted tiene que pagar los daños morales. Y usted, yo no lo puedo trabajar, yo no puedo, no está dentro del ámbito civil, sino dentro del ámbito penal. ¿Cómo así? Porque hubo la mala intención de hacer el daño. Nos devolvemos al tema de responsabilidad y nos damos cuenta que la responsabilidad jurídica de ese comité paritario hacen parte los trabajadores en igual número de personas representando a los trabajadores y el igual número de personas representando al empleador. Eso lo vemos en la siguiente clase. Comité paritario de seguridad y salud del trabajo, muy importante. Pienso que ustedes ya casi lo van a ver en el curso del SENA. ¿Quiénes están ya viendo el curso del SENA? Levanten la mano. Eso, todos, perfecto. Casi todos, muy bien. Chévere, porque con ese curso garantizamos muchas cosas y el profe garantiza que ustedes van a aprender. Dentro de esa responsabilidad jurídica tenemos una división importante que es la responsabilidad de carácter civil y la responsabilidad de carácter penal. No, pues así se va a grabar. Ay, ojalá que sí grabe. La responsabilidad penal hace referencia a una responsabilidad subjetiva también. Mire usted lo interesante, pero entonces como esto es tan interesante, pongámoslo en otro color. ¿Qué color ponemos? ¿Ah? ¿Qué? Verde. Vamos a ver cómo nos va con ese verde. Listo. Esa responsabilidad moral es una responsabilidad de carácter subjetivo. ¿Qué significa eso? Que el juez lo que va a hacer es evaluar la intención. El juez de la República lo que va a hacer es evaluar la intención de quien hizo el daño. Si fue con dolo o si fue sin dolo. Si fue queriendo hacer el daño, porque eso hace referencia a la maldad. ¿Sí? Es una responsabilidad de carácter subjetivo. Evalúa el daño, evalúa el dolo. Entonces, ¿pero qué es el dolo? El dolo es las ganas de hacer el daño. El dolo. El dolo es la intención oscura que hay en la mente de querer hacer un daño. La intención oscura que hay en la mente de querer hacer un daño. El juez tiene que evaluar si había una intención oscura del empleador para que se cayera el otro trabajador y causarle un daño que muy probablemente pudo haber sido la muerte. En el caso de que lo evalúen de esa forma y que el abogado de la contraparte sea capaz de demostrar esa intención oscura en la mente del empleador, lo puede meter a la cárcel. Es más, lo tiene que meter a la cárcel. ¿Sí estamos? Entonces ustedes jamás pueden hacer algo que pueda llegar a confundirse con algo de lo que estoy explicando cuando ustedes trabajen con personal. Nunca en la vida, siempre tiene que haber una capacitación previa para algún tipo de tarea riesgosa. ¿Sí estamos? Tenemos que aprender eso porque eso nos podemos enredar. ¿En qué semestre estamos? En el último semestre. ¿Cierto? Ya algunos de ustedes este semestre presentan su trabajo de grado, ¿cierto? Bueno, pero yo he visto que hay seminarios y cosas que muchos de ustedes ya terminan clases y se gradúan. Ya lo he visto, en Forestal. Bien, seguimos.
Evalúa el dolo. Y el juez de la República, el juez penal, tiene que emitir una sentencia. Y esa sentencia, obligatoriamente, si se llega a evaluar el dolo, o sea, la mala intención, tiene que expresarse con penas privativas de la libertad. O sea, que la maldad debe pagarse con cárcel. Porque en la sociedad, las personas con malas intenciones obligatoriamente tienen que pagar sus penas con penas privativas de la libertad. En teoría, tiene que ser así. Entonces, la parte penal evalúa, ¿cierto? Pero normalmente no es así en una empresa. Normalmente lo que se hace es un subsidio o una indemnización de carácter patrimonial. Entonces decimos que esa responsabilidad jurídica también tiene una división de carácter civil. Y esa civil hace referencia básicamente a elementos de carácter contractual o extracontractual. Amarillo, amarillo pillo, ¿dónde estás? Hace referencia a responsabilidades contractuales o extracontractuales. Contractuales o extracontractuales. Bueno, pero contractuales, pues hace referencia a los contratos. Y esos contratos, vámonos aquí a otra hoja. Y entonces vamos a escribir aquí contractuales. Y esas responsabilidades de carácter contractual, pues nos expresa algunas cosas bien interesantes, como por ejemplo que tiene que existir cierto tipo de responsabilidades, como por ejemplo que tiene que existir un horario de trabajo, una prestación personal del servicio, o sea, me contrata a mí, pero yo no puedo mandar a mi hermano, ¿sí? Una subordinación y una remuneración. Hay varios, hay muchos más, pero estos son tal vez los más importantes. Horario de trabajo, una prestación personal del servicio, una remuneración y un horario. Usted tiene que estar aquí a las 8, muchachos. Horario. ¿Listo, jóvenes? ¿Preguntas, inquietudes?
Horario. Eso. Era para ver si estaban pilas. Bien. Tenemos entonces esas, digamos, como esos puntos, esos características tan importantes que hacen parte de la responsabilidad que se llama responsabilidad contractual. O sea, ese contrato puede ser mano escrito. Trabajamos desde mañana, listo, perfecto. Un contrato. O sea, tenemos ya una responsabilidad sobre esas personas. Parte de esa responsabilidad y parte de ese contrato, obviamente tiene que estar el tema del pago de salud, de pensión y de riesgos. Eso está amarrado a este tema. Preguntas. Claro, no paga nada y hay un accidente, ¿no? Se va la demanda. El ejemplo más sencillo del mundo. Buenas, hágame un favor, venga, siga. ¿Usted es pintor? Sí, ¿cómo se dio cuenta? Ah, no, porque tenía una brocha, tenía el carro, la pintura y todo, y está pintado. Lo contrato para que me pinte la casa. ¿Cuánto me cobra? No, cobrar 30.000, 50.000 pesos diarios. Listo, hágalo. Pum, pum, se cayó, crack. Se partió un brazo por no decir que pasó otras cosas. Le dieron incapacidad 3 meses. ¿Qué dice la cabeza de uno? ¿Qué dice el tema de responsabilidad? ¿Quién tiene que pagar? ¿Es posible? A todo costo. Perfecto. Entonces, lo contrato por prestación de servicios. ¿Sí? Hay dos formas de contratarlo. Por prestación de servicios y por parte de la empresa. Como trabajador formal. Y no se llama trabajador informal, pero dentro de esa persona tiene que estar afiliado a un sistema. Un contrato de prestación de servicios. Bueno, ese contrato de prestación de servicios hace parte de un contrato formal. O usted puede decir, necesito que trabaje para mí, y dentro de esas funciones necesito que me pinte la casa. ¿Quién tiene que responder? ¿Quién lo contrata? Porque está haciendo una labor para el embellecimiento de la casa de esa persona. Otra cosa es si no le está exigiendo si no le está exigiendo la seguridad social. Pero dice la ley, dice la norma que quien contrata, o sea, el contratante, tiene bajo su cuidado y responsabilidad las labores de esa persona. Por eso es que usted tiene que decirle, amable, si usted no le va a pagar seguridad social, claro que eso no se hace para pintar una casa, pero la norma dice que sí. Y si el que se cayó y toda la cosa tiene un hijo abogado, se estrena como abogado y de la casa, así te pero sí. ¿Cómo te parecía la respuesta? La responsabilidad es asumir las consecuencias por un hecho, un daño o una conducta. Entonces, el solo hecho de que se hubiera, pongámoslo de otra forma, usted, una forma más sencilla, usted está, tú tienes bicicleta, tienes moto, tienes carro, ¿cuál de todos? Los tres. ¿Ah? Los tres, listo. Entonces, están manejando, muchachos, no, póngale cuidado. Están manejando, ¿cierto? Están manejando y entonces no le pones direccional y ¡prum! Te llevas un tipo de una bicicleta y le dañaste la bicicleta al señor. ¿Cuál es? ¿Qué hace? Claro, sí, pero entonces, más allá de la norma, lo que dice como la cabeza de uno, ¿cierto? O sea, la lógica nos dice que tenemos que responderle al Señor porque nosotros hicimos el daño. Estamos, entonces, todo lo que le diga a usted, su sentido común es lo que tiene que es la ley. Eso es, no hay otra cosa. El sentido común es el que ordena todo lo que tenga que ver con decretos, responsabilidades, leyes y demás.
Lo que le diga el sentido común es lo que tiene que ser. ¿Sí estamos? Entonces, uno tiene que responder por los daños que se hacen. En otras palabras, siempre que usted contrate a alguien, tiene que tener seguridad social. Porque si no, le toca responder con su propio bolsillo. Se llama peculio. Siempre. Y no hay nada más tranquilizador que usted le suceda a un trabajador suyo, le suceda un accidente y que esté cubierto. Yo pensaría, y me perdonan lo que voy a decir, pero es mucho más tranquilizador eso que suceda el accidente sin que tenga la responsabilidad social. Sin embargo, el hecho de estar afiliado al sistema de seguridad social a nivel integral con salud, pensión y riesgos, no lo exime a usted de una demanda. Ejemplo, ¿sí? Usted está dentro de su empresa forestal y vamos a cortar ese árbol de allá. Listo, saque la escalera, ponga la escalera, etcétera, etcétera. Y la escalera tenía un peldaño dañado. Ay, se cayó, accidente, plum. Pero si el comité paritario había registrado dentro de su acta del comité que tenía que cambiar la escalera y usted hizo caso omiso de eso, lo pueden demandar. ¿Por qué? Porque el juez puede decir, no, o sea, lo pueden demandar. A uno, a cualquiera lo pueden demandar. La otra cosa es que prospere la demanda. Entonces, si está registrado en el acta, que varias veces le dijeron a usted como empleador que cambiara la escalera y usted no lo quiso por diferentes cosas, entonces ahí se va una demanda más grave todavía que involucra el tema de carácter moral. Porque usted hizo caso omiso a lo que usted ya sabía. Usted ya sabía. Y usted sabiendo, no tomó los correctivos. Eso lo lleva a una posición bastante difícil de defender para un abogado. Porque la contraparte tiene las actas del comité, donde le dice que usted debe hacer tal cosa y hace parte de la ley, hace parte de la norma. Continuamos. ¿Preguntas hasta ahí? Pregunten, jóvenes. Pregúntame. Estoy captando. Bien. Digamos, que usted no puede morir, entonces no va a sufrir. No se puede. No. Porque si no lo cubriría. No lo cubriría y tampoco lo pueden dejar entrar a la empresa porque no lo conocen. ¿Qué que es un ladrón? Sí, pero entonces pongámoslo de otra forma. En caso de que entre... ¿Ah? Ay, no, en estos 25 años de profesor, nunca me han puesto ese ejemplo tan chévere. En caso de que entre un gemelo, habría que hacer una prueba de ADN, pero de pronto sale igual. No, pues claro, sí, no, pues ¿qué te dijera yo? No, es que es que él era el gemelo. Entonces habría que hablar, habría que profundizar más con un abogado. No, pero como no era él, pues no. Sí, o sea, es compleja la pregunta, pero en el caso de que hubiera sido otra persona, digamos, les pongo de otra forma. Vamos como empresa, vamos como Universidad del Cauca aquí a Florida 2 a ver los riesgos eléctricos, ¿sí? Allá en la... Sí, entonces, efectivamente, fuimos y hubo un accidente, pongámoslo que se cayó alguien adentro porque había un tubo atravesado. Entonces, ellos tienen algo que se llama una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Responsabilidad, ya sabemos qué es, civil, lo estamos viendo. Extracontractual hace referencia a que no está dentro de un contrato de prestación de servicios ni un contrato de obra. ¿Listo? Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, responde esa póliza para que la persona le traten la pierna que se partió, etcétera, 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 y lo paga el seguro. Las pólizas las pagan los seguros. Ejemplo, la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, es una póliza lo que uno compra.
¿Para qué? Para transmitir, digamos, una responsabilidad económica para que esa persona lo cubra no sé, un seguro o alguna cosa. Entonces, cuando una persona externa a una empresa entra y sufre un accidente, la empresa es la responsable porque está dentro de su lugar, dentro de su casa. ¿Sí estamos? Ustedes, por ejemplo, le dicen a alguien, siga la casa, y esa persona de pronto se cae porque, no sé, porque usted está en el segundo piso y estaban poniendo una losa y ¡pum! Se cayó, ¡pum! La responsabilidad es suya porque está dentro de su casa y porque hubo algo. ¿Sí me explico? Lo primero que lo que le diga la lógica a usted, eso es, claro, lo que es parte, sin tocar invitar a nadie a la casa. Bien, contractuales. Y también tenemos acá la extracontractual. Entonces hacemos referencia a esa responsabilidad de carácter extracontractual como una responsabilidad que nace extracontractual. Esa responsabilidad extracontractual es una responsabilidad que nace como una obligación que se crea. Así que la moraleja es no decirle mentiras a la mamá. Es una obligación, ajá, que nace, que se crea cuando se hace un daño, cuando se materializa un daño. ¿A dónde? Que nace. Ajá. Aquí, ahí, ¿a dónde? ¿A dónde? No, pero bien, es una obligación que nace, que se crea cuando se materializa un daño. Materializa un daño. ¿Qué sucede? Está el señor del taxi y ¡pum! Se llevó a un viejito por delante de la bicicleta. El juez y lo mató. ¿Lo mató o no? No, no. Bueno, lo dejó inválido. Me acordé de una canción que se llama El Pávido, ¿no? ¿La han oído? No. Pues, muchachos, ¿cómo que no? No, 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 venga, hagamos un break y ponemos esa canción, busquémosla por aquí. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Venga a ver si funciona esta cosa. Yo no sé si me funciona esto porque... Yo no sé si esto funcione. A ver. ¿Será que funciona? ¿Ustedes qué creen? Vean, este es mi canal para los que no conozcan. Este es el canal mío.
Muchachos, en este canal tenemos todos los videos, hay parciales, hay de todo lo que usted quiera, y de una vez para que le echen una miradita a todo lo que vamos a ver. No, de verdad que sí, mira que tengo 400 videos ahí, donde tengo parciales y tengo una cantidad de cosas, donde los jóvenes ven, o sea, etcétera. Los que sacan cero y todo. Esta es mi canción favorita. No, mentiras. Mi canción favorita se llama, es El Guayabo de la Y. Yo no sé ni por qué llegué a esta canción del Pablo. ¿No ha habido ahorita? Qué susto. Uy, mi madre. Epa, Julia. Bueno, ahí está. Yo no sé ni por qué llegué a esa canción, pero que tenemos que seguir con la clase. Si bailamos, bailemos, pero ¿por qué no, muchachos? Bailemos todos. No, venga, venga, que nos desconcentramos. Pausa activa. Eso. Entonces, claro, miren, póngale cuidado. Entonces resulta que aquí tenemos a un señor que va en un taxi y atropella a un viejito. En ese, mire cómo quedó el taxi. En ese momento hay una obligación. Una obligación que nace. Mire, el juez le pregunta, bueno, entonces, supongamos que lo mató. Entonces el juez le pregunta, ¿usted lo conocía? No, mire, yo iba manejando. Yo iba manejando y se me atravesó el viejito, me da muchísima pena, yo, ¿sí? Claro. O pudo haber dicho, sí, ¿sí lo conocía? Y el tipo le dice, sí. ¿De qué? No, es que... No, es que sí, sí, no, yo le debía a él 100 millones de pesos. Entonces el juez, claro, entonces el juez, sí, entonces el juez empieza a pensar en cómo así, qué tal, qué no sé qué, y puede que meta a la cárcel a otro, pues, normal. Sí, o que diga sí, es que él, lo que tú acabas de decir, es que él tuvo un problema con mi esposa, que yo no sé qué, entonces el juez evalúa quién es esa persona, entonces dice, no, tenemos que alejarlo de la sociedad, porque esa persona es un peligro para la sociedad. Esa persona es un peligro para la sociedad. Pero eso es por ley. ¿Ah? Eso es por ley, porque en realidad no se cumple.
Eso por ley tiene que hacerlo el juez. Eso por ley tiene que hacerlo el juez. Porque socialmente tiene la obligación de hacerlo. Pero hay una cantidad de cosas que desconozco, o sea, o que desconocemos, que los tiempos y que no sé qué, y que mil cosas. Bien. Es una obligación que nace, entonces la responsabilidad es dejarlo como estaba. El señor que estrella a un taxista, le estrelló echando reversa y le dañó el carro, etcétera, etcétera. Entonces, pues, se llevan los carros para los patios o como sea, y el juez le dice, usted tiene que responderle al señor porque el señor está pagando el taxi, tiene que pagar 2 millones de pesos, y aparte de todo, el taxista tiene una niña en la universidad, tiene un hijo en el colegio, etcétera, etcétera, está pagando la casa, turrón. Tiene que pagarle 4 millones de pesos, 6 millones de pesos más lo que valga el taxi, más lo que valga la reparación. Entonces tienen que dejarlo como está. Entonces dije, sí, sí, no hay ningún problema. Yo afortunadamente tengo el SOAT y afortunadamente tengo una póliza de responsabilidad civil. Esa póliza pues me costó 200.000 pesos al año y tengo que, con eso pago. Tengo que pagar los 10, 20 millones de pesos. Las pólizas son importantísimas. Las pólizas son un seguro. ¿Sí? Me hicieron acordar que tengo que llamar para lo del televisor. Entonces, se me dañó el televisor el viernes. Y el televisor, fui al éxito, yo compré este televisor. Como el profe es muy inteligente. Entonces, vale, cuidado. Entonces, ¿cuándo lo compró? Yo tenía la factura. Hace 1 año y 3 meses. ¿Usted le compró un seguro? Dije, sí, yo le compré seguro. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 años. Pues hoy, gracias a ustedes, tengo que llamar para que me devuelvan la plata del televisor, porque yo fui al éxito. Así que ya me la olvidaron. Yo no hago ni televisión ni nada, porque me la paso pues, trabajando. Y entonces, ¿yo qué hice? Llamé, no he llamado. Hoy tengo que llamar. Debía haber llamado ayer. Ahorita escribo. Llamar de la póliza. Entonces, la póliza, ¿qué sucede? Yo pagué un seguro. Estamos hablando de seguros, ¿cierto? Yo pagué un seguro donde le dije a la aseguradora, yo le pago un dinero que se llama prima, yo le pago, ¿viste cuánto dinero? Yo le pago un seguro, que es una prima, donde le pago a usted como aseguradora pues para que me devuelva si pasa alguna cosa. Le pago por 2 años. Y así fue. La aseguradora lo que hace es ganarse el dinero si no pasa nada, o perder si sí pasa. Eso es todo. Lo mismo sucede con las ARLs. Se ganan el dinero si no hay accidentes. Y ustedes recuerdan que cuando vimos en el 1072, el 2.2.4.5.3, decía que tenía 3, muchachos, tenía 3 columnas. Valor inicial, valor medio, valor mínimo, valor inicial y valor máximo. Arrancamos con el de la mitad. Valor inicial, que podemos bajarlo si no hay accidentes ni enfermedades, o nos pueden subirlo si nos castigan. Son seguros. Los seguros son como una apuesta. ¿Sí? Es una obligación que nace cuando se materializa el daño. Que se crea cuando se materializa el daño. Yo pienso que ya lo dije todo, ¿cierto? En la extracontractual. Bien. Ok. Hablábamos entonces por acá de unas cosas súper interesantes en esta 1562 de los accidentes y de las enfermedades que ya los vimos. Muy bien. Nos habla en forma voluntaria, los trabajadores independientes o los informales, etcétera, etcétera, etcétera.
Nos vamos a accidente de trabajo, que ya lo vimos. Y pasamos a la ley 776, que no la hemos visto. El pávido návido. Mi otra canción preferida se llama así. Es parecida. Esto es bárbaro. Que yo me fui a ver a Lisandro Mesa una vez por allá en Safari. El teléfono se queja de corte. Esta es la razón. Hay una reproducción de 2 unidades. ¿La no yo? No. Con el conejo yo tomaba tetero. Bueno, aquí la profesora aquí al lado de pronto nos va a poner, se va a poner brava. Y entonces nos vamos a la ley 776. Y en esa ley 776, que es una super ley, es una belleza de ley, vamos a ver qué nos dice la ley 776. De 2002, sí. De 2002. Vamos a buscar a ver si la tengo por acá en una mejor posición. Miren, esa ley 776, pero si ustedes me permiten, ¿cómo hago para que nos quede más chévere? Bueno, pues yo sé cómo, ya les muestro. Esa es la canción, esa es recanción. Claro. Entonces esa norma, esa ley 776, nos habla de una cantidad de cosas interesantes. Cuando tenemos nosotros un contrato, sea verbal o escrito, y esa persona sufre un accidente, entonces hacemos referencia a que todo lo que vamos a decir nosotros aquí en esta clase está de acuerdo con, pues obviamente con la norma, con la ley, con la seguridad social. Ellos tienen que pagar, no, pues tienen que pagar el tema de seguridad. Cuando hacemos referencia al tema de seguridad, hacemos referencia a qué. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron una super tarea de la primera tarea que hicimos? Y hablaba de salud, pensión y riesgos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y aprendimos? Aprendimos, ¿cierto que sí? Vamos a sacar ojalá 5 en todas las... Ya por ahí vieron los muchachos que... ¿Cuánto te demoraste tú en la tarea? Como 10 horas, perfecto. Yo veo los videos, ¡pum! 5.0, y si pudiera poner más, que también. ¿Sí es? Claro, porque se trata de que todos los esfuerzos que hagamos y que subamos la evidencia de esos esfuerzos, el profe les ponga 5, no me duele poner 5. Soy feliz cuando veo ese tipo de compromiso. Pero pues, es un caso bien interesante el tuyo, pero pues de pronto hay jóvenes que lo hicieron en 3 horas, etcétera, también. ¿Listo? Pero 15 minutos o 20 minutos 0.0. 25 minutos 0.0. Seguimos, venga. Seguimos. Pues ya la tarea no se puede hacer en 15 minutos. En una hora, ¿se puede hacer en una hora? Ojo. No. 3 horas, 2 horas y media, etc. ¿Sí? O sea, de 2 horas y media a 3 horas
5.0 también, pero pues si están las cámaras abiertas y si el profe se da cuenta que es verdad lo de la tarea. ¿Listo? Venga, continuamos. Entonces, hacemos referencia a algo bien importante que está en el tablero, que dice ahí. Resulta. Prestaciones. Por lo cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Y esas... ¿Qué pasó? ¿Se desconectó de dónde? Vamos a ver si funciona. ¿Qué sería? Aire, dice ahí aire. Listo. Bien, ahí la tenemos. Entonces, hace referencia a las prestaciones. Y esas prestaciones pueden ser, bueno, ya les comento, pero hace referencia a prestaciones para qué, por si acaso se materializa un accidente o una enfermedad. Estamos trabajando en una empresa, ¿cierto? Estamos trabajando en una empresa y en esa empresa, ¿qué sucede? Hay un accidente. Entonces, hay un accidente. Dime un accidente. Imagínate un accidente en tu cabeza y ahorita pasó tal cosa. Sí, se cayó. Se cayó. ¿Qué le pasó? ¿Cuántos días de incapacidad tuvo? ¿Se partió qué? Cuéntame. Se partió un hombro, se partió la espalda, ¿qué? Bueno, el brazo. Se partió el brazo, antebrazo, ¿cierto? Se partió el brazo, quedó así. ¿Y qué le pasó? ¿Cuántos días de incapacidad le dieron? 3 meses, 1 mes, 6 meses, ¿qué pasó? 2 semanas. 2 semanas. Tuvo una fisura. 2 semanas de incapacidad. ¿Cuánto ganaba el trabajador? 2 millones, 2 millones y medio, 1 millón, 2 salarios mínimos. O sea, 2 millones 28 mil. 2 millones, pongámoslo, ¿cierto? ¿Fue en el trabajo o fue a nivel externo? ¿Fue en el trabajo o fue en la calle? Fue en el trabajo. Aquí tenemos. Aquí tenemos que fue en el trabajo. Entonces, miren ustedes. Hubo un accidente. Digamos 1 mes. Muchachos, necesito que me pregunten todo, por favor, lo que quieran, ¿listo? Ya lo vemos. Y entonces la respuesta es la siguiente. Respuesta. Vamos a ver qué sucede con la 776. Pero, ahí en la 776 está la respuesta. ¿Qué nos dice con relación a ese tipo de incapacidades? Entonces nos va a decir varias cosas. Lo primero es que le va a pagar el 100% de lo que ganaba. Y eso que ganaban los trabajadores, entonces mira, este trabajador, el mes 1 se ganó 2 millones de pesos, el mes 2 se ganó 2 millones 100. ¿Por qué le cambia esos dineros que le paga la empresa? Porque trabajó el domingo, porque trabajó 8 horas extras, porque trabajó 10 horas extras.
¿Sí? Va cambiando. Va cambiando esos dineros que percibe el trabajador. Solamente para los trabajadores. Lo que somos los ingenieros, somos trabajadores de confianza. Son trabajadores de manejo y confianza. Somos empleados. Empleados, trabajadores. ¿Sí? Nosotros no ganamos con horas extras ni nada. ¿Sí estamos? ¿Sí me siguen? Los trabajadores sí, porque ellos le tocó trabajar el domingo. Le tocó, sí, busquemos a un celador, a un vigilante a ver que nos diga. Le tocó trabajar el domingo, le tocó trabajar, entonces sube. ¿Por qué? Porque tiene unos recargos nocturnos, recargos diurnos, por horas extras, por lo que quiera. Entonces va cambiando la cotización. Entonces hacemos referencia al índice básico de cotización. Entonces la ARL ya no le paga, digamos, 12.500 pesos, sino que le va a pagar un poco más porque es un porcentaje sobre el sueldo, porque como el sueldo va cambiando, entonces va cambiando así también. ¿Sí? Entonces el trabajador que estamos haciendo referencia, el primer día, el primer mes, hace 6 meses, vamos a decir, o hace un año, trabajando en el promedio de los últimos 6 meses para accidente, va a ser... estoy yendo muy rápido, ¿cierto? Dice la norma de nuestro trabajador. Respuesta. Para accidente de trabajo va a ser el 100% de lo que ganaba, teniendo en cuenta el promedio de los últimos 6 meses. Accidente de trabajo. AT, accidente de trabajo. Y para enfermedad, enfermedad laboral, enfermedad laboral, el promedio del último año o fracción. Fracción hace referencia a que si de pronto este trabajador lleva un día de trabajo, pues lo que le dijera el contrato, ¿sí? Si llevaba 3 meses, pues el promedio de los últimos 3 meses, ¿sí? Accidente de trabajo o enfermedad laboral. Bien. Pregunten algo. ¿El COVID vendría siendo enfermedad laboral? Sí, el COVID. El COVID, bueno, el riesgo lo tiene el trabajador y el COVID le da pues a la persona. Entonces, pero si me preguntas en qué riesgo están los trabajadores de la salud, te digo que es riesgo 5 con relación al COVID. Trabajadores de la salud en un hospital puede haber riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Riesgo 1, la secretaria, ¿sí? Y riesgo 5, el trabajador del COVID, la persona que está. Sí, sí, se cuenta como enfermedad, incluyendo a cualquier otra persona, pero pues ya el COVID ya pasó. ¿Preguntas? Esa ley 77 sí hace referencia a todo eso, sí. ¿Cómo sabías? Ya. Digamos, un empleador puede salir de la como haciendo trámites de los contratos, que los trabajadores son quienes deben pagar un total Sí, de la pensión. de la pensión, sí, claro que sí. Entonces, eso se llama un contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios, el trabajador tiene que pagar salud, pensión y riesgos. Y tú le pagas, digamos, 2 millones de pesos al trabajador y ya no tiene nada que ver con él. Claro, no le puedes decir cumpla con horario, cumpla con, porque ya no es trabajador tuyo. Pero en el caso de que ya va a cumplir la ley, entonces ya no sería de prestación de servicios. Ya no servía de prestación de servicios, sino que ya está dentro de la nómina tuya. O sea que si es un contrato así, si horario, Sí, es demandable. Es demandable y ya se convierte en trabajador de la empresa. Un contrato laboral. Pero para que sea un horario tiene que ser las 8 horas. Sí. Que si no, a 5 horas.
No está obligado a hacerlo, sino que tiene que completar su labor para lo cual fue contratado. Por ejemplo, tiene que pintar esta pared, ¿verdad? Pues si viene a las 9, a las 10 o a las 11, o si viene en la noche, pero tiene que cumplir con su trabajo, para lo cual fue contratado. Pues un trabajo de mañana, entonces ya sería prestación de servicios. Así sea de ellos. Sí, así se debe, tiene que ser un contrato laboral. Bueno, en el primer punto donde hace accidente de trabajo, ¿de los 6 meses siempre se maneja el promedio o puede variar? Claro, sería 6 meses o fracción. Si llevó un día trabajando, pues lo que diga el contrato, si llevó un mes. Pero normalmente se contabiliza por los últimos 6 meses de trabajo. Normalmente se maneja esa. Sí, siempre. Y lo dice la 776. Entonces, para accidente de trabajo, hay un accidente de trabajo. O sea que con base en esto, vamos a decir, ganaba 2 millones de pesos y que efectivamente entonces él va a recibir durante ese mes que estuvo en incapacidad los 2 millones, le llegan común y corriente. ¿Quién se los paga? Los paga el empleador y la ARN luego arregla con el empleador. ¿Listo? Siempre. No se usa, Si dejan al empleado, simplemente si dejan al empleado, simplemente es demandable. Eso lo hacen las empresas, algunas empresas pequeñas, digamos. Lo hacen, entonces tiene que ir al Ministerio de Trabajo. Porque quien paga es el empleador. No puede ir a cobrarle allá a la ARN. A menos de que sea por prestaciones de servicios, ya es diferente. Pues eso depende de muchas cosas, ¿sabes? Depende, pero sí, normalmente no es el empleador porque pues prestación de servicios. Les hago una pregunta entonces, jóvenes, este trabajador entonces, perfecto, sufrió su accidente de trabajo, le pagaron los 2 millones mensuales, supongamos que duró 3 meses la incapacidad, le pagan los 3 meses, muy bien. Pero el trabajador el domingo salió hacia el mercado, no estaba trabajando, sufre un accidente en su bicicleta y se mete en una alcantarilla y se parte el hombro, el mismo accidente. Le dan los mismos 3 meses de incapacidad. ¿Cuánto recibe el trabajador? Las 2/3 partes y las paga la EPS. 66.67% y lo paga la EPS. No lo paga el empleador, ni lo paga la ARL. ¿Sí? Bien. Vámonos entonces a la... Entonces esto se llama un subsidio por incapacidad temporal. Vámonos, ¿dónde estábamos? Estábamos por aquí. Y nos habla entonces artículo 1, ley 776, por lo cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestación del Sistema General de Riesgos Profesionales 2002. Entonces, muy bien. Vámonos a la siguiente hoja que tenemos por aquí. Vamos a ver. Y hace referencia a las prestaciones asistenciales y económicas. Mire usted lo interesante. Ya nos, sí, Esas 2/3 partes también hace parte del promedio de los 6 meses. O de. cuando es accidente de trabajo, sí. No, o sea, cuando es por fuera. Ahorita les tengo que dar la siguiente por fuera. No pagan la EPS. Lo paga la EPS. Ajá, pero eso son las 2/3 partes, va de promedio de los 6 El promedio de los últimos 6 meses. Ajá. Ay, ojalá que nos... Chévere que grabara porque ahí veríamos. Vamos a ver si nos funciona. Vamos a ver si nos funciona este. Bien, jóvenes, aquí nos dice cosas interesantes. Vamos a ver.
más chiquito. Nos habla de prestaciones asistenciales y económicas. ¿Cuáles son las prestaciones asistenciales y cuáles son las económicas? Las prestaciones asistenciales son todas aquellas, como su nombre lo indica, son prestaciones tendientes a mejorar o a dejar la salud del trabajador como se encontraba. Digamos, bueno, hice referencia a mejorar, pero mejorar es solamente cuando el trabajador entra a la EPS entra por primera vez a la EPS y efectivamente entra en la EPS y le dice, bueno, ¿usted hace cuánto que se hizo ¿cómo se llama? Que se hizo un examen de sangre. No, hace años. Dice ahí, te manda un examen de sangre. ¿Hace cuánto que no va al médico para lo de los ojos? No, nunca he ido. Entonces de una vez le manda optometría ¿sí? ¿Hace cuánto usted que no se hace un examen copriológico y de orina? No, yo no me acuerdo. Entonces de una vez, en ese momento le mejora la salud al trabajador. Empieza a mejorar. ¿Listo? Pero aquí nos dice las prestaciones asistenciales y económicas. Las prestaciones asistenciales, vamos a ver cuáles son. Vámonos entonces a una hoja nueva donde vamos a escribir prestaciones asistenciales. Asistenciales, o sea, hacer referencia a unos primeros auxilios asistenciales. Esas prestaciones asistenciales hace referencia a un tipo de prestaciones que se llaman médicas, quirúrgicas, terapéuticas y farmacéuticas. ¿Me acuerdan? Médicas. Pregunten, pregunten, jóvenes. Sí, sí. Un accidente, ¿no? No sé. Bueno, un corte, como, por ejemplo, Sí. digamos, la asistencia sería que enviaran como un enfermero a que le hiciera las medidas que tenían necesarias. Entonces, sí, esa puede llegar a ser. Entonces, mira, ponle cuidado. Entonces, resulta que las médicas, entonces sufre el accidente, entonces inmediatamente lo llevan a la clínica Santa Gracia. Esas son las médicas de una locura, le echan de todo y le cogen los puntos. Son las médicas. Quirúrgicas, necesitamos hacerle cirugía. Entonces, pasado mañana lo operan. Entonces lo dejan así hasta pasado mañana. Esas son las quirúrgicas. Las terapéuticas, necesito que venga a hacer terapias los lunes en la mañana durante 16 terapias. ¿Para qué? Para poder subir el hombro, así. Las terapias, ¿sí? Y farmacéuticas, tiene que tomarse estas pastillas cada 6 horas. ¿Listo? Médicas, quirúrgicas, terapéuticas y farmacéuticas. También cubre algo que se llama prótesis y órtesis. Cubre también qué son las prótesis y qué son las órtesis. Prótesis. La mano, pum. Prótesis de mano. Prótesis de pie. ¿Sí? Prótesis. Pero cuando hacemos referencia a prótesis de mano, prótesis de pie, hacemos referencia a algo que es muy grave. Y eso que es muy grave, ¿qué es? Una pérdida de capacidad laboral. ¿De cuánto? Lo califica la EPS y luego la ARL. Supongamos 20%, pero eso lo vemos ahorita. Pero esas son las prótesis.
Hacemos referencia a las asistenciales, donde asisten al trabajador. Prótesis y las órtesis, que son el caminador, la silla de ruedas, el bastón, las muletas. Órtesis. Para que sepamos, una palabra nueva. Órtesis. Prestaciones asistenciales. Dentro de ellas también está el traslado del trabajador en condiciones normales, traslado. Tiene que ir a Cali a hacerse estos exámenes, la ARL le paga el transporte al empleado que sufrió el accidente y a un acompañante. ¿Sí? En general, esas son las prestaciones asistenciales. ¿Sí? Vámonos entonces ahora a las prestaciones. Sí, también las prestan. Sí. Pero entonces vamos a hacer una cosa interesante. Vamos aquí a buscar. ¿Se acuerdan que buscamos ahora el Guayabo de la Y? Ahora vamos a buscar. Pues se me pierde. Pero sí, esas también están. Consultas. Psicológicas. Si el trabajador las necesita. También están ahí. ¿Qué otra cosa tenemos? Y eso es hasta que el trabajador vuelva a su estado normal. Porque la ARL tiene que entregarlo como estaba antes del accidente. Si no, significa que ha tenido una pérdida de capacidad laboral. Prestaciones asistenciales. Vámonos entonces a las prestaciones económicas. Preguntas, jóvenes. Dímelo. Sí, también. Eso se califica como accidente. Si la persona ha sido secuestrada cumpliendo su labor, se califica como accidente. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿El accidente de Jefferson? ¿Qué dice? ¿Ustedes qué creen? Sí, se considera como accidente, claro que sí. No. Entonces resulta que el trabajador tiene familia. El trabajador tiene familia, la cual queda registrada dentro de los... Sí, entonces hay que hacer un procedimiento, eso sí, ante una inspección de policía, ante el Ministerio de Trabajo. Esa parte no la sé, pero lo que sí sé es que efectivamente se considera como accidente de trabajo el secuestro, porque está cumpliendo con su labor. Y eso, no sé si será solamente en Colombia, pero yo sé que en Colombia sí lo hay. Si lo hacen desde hace unos 20 años, 15 años. El secuestro, sí. El caso de indemnización, por ejemplo, cuando se da un proceso de desaparición de la persona en su trabajo. Repíteme la pregunta. Por ejemplo, cuando desaparecen a una persona en su labor, ¿hay una indemnización para la familia? Por ejemplo, en Antioquia, un forestal, que hace poquito lo desaparecieron en su labor como forestador. Lo desaparecieron fue que los secuestraron. Desapareció en su jornada de trabajo, en campo. Desapareció, no se sabe nada de su paradero. Está desaparecido, no se sabe. ¿Es un compañero de ustedes? No, es un manto profesional. Bueno, esa pregunta ya es demasiado de abogados, pero la lógica que me dice lo siguiente. La lógica me dice que los 3 primeros meses, o sea, se puede considerar como lo que pasa es que yo sé la respuesta, espérate, dame un segundo, porque en alguno de los posgrados que yo hice está esa, en alguno de los posgrados, pues sí, o sea, he hecho varios posgrados en ese tema. Sí, espérate, déjame recordar. Entonces, como eso es una cosa que puede ser un secuestro o algo así, hasta que no se demuestre que el secuestro no lo pagan.
Y el otro tema, hasta que no se demuestre qué sucedió con la persona, no la pagan. Lo que sí sé es que cuando se demuestre el secuestro, lo pagan. Lo pagan la ARL. Eso tenía que hacerlo hasta que lo vieran en familia normal. Sí. Lo secuestran cuando y queda degradado y él queda con un trauma. Sí. Tiene que quedar con psicología. Sí, claro, tiene una pérdida de capacidad laboral. Él no puede, la labor de él era, él se especializó en analizar la corteza de los árboles cuando están ya listos para la cosecha, y esa era la labor de él, y por eso él vivía. No pudo volver al sitio de trabajo, no pudo volver al campo. Claro, inclusive lo pueden llegar hasta pensionar. Cuando lo demuestran por la pérdida de capacidad laboral, en la parte mental, que ya no, eso era lo que el señor sabía hacer. No pudo. Vamos a ver un ejemplo. Estaba llevando clase en el salón 3, en 4. ¿Sí? Cuando de pronto, ¡pum, pum, pum! 3 bombas que pusieron ahí y me tiraron una ahí en toda la puerta. Claro, todos nos asustamos. Yo salí a regañar al muchacho, pero pudo haber sido otro problema, otra persona. O sea, yo salí a regañarlo, vea, yo estoy en clase con el favor, pero porque yo llevo 25 años entre ustedes. Y hasta el olor a pólvora me gusta. O sea, no, lo que quiero decir. Cuando hay, yo he salido varias veces de acá. Yo he salido, vea, con los compañeros con Andrés Mosquera, con todos, yo salgo allá. Pues, hasta grito y de todo, pero porque no me gusta lo que vivimos con relación a la corrupción. Por eso yo no salgo por otra cosa. ¿Sí? Entonces, pero yo soy de centro, yo no soy ni de izquierda, ni, o sea, sí, así como me ven ustedes. Pero sí, o sea, yo salgo y los acompaño y la pasamos delicioso y nos reímos y brincamos y me siento feliz entre ustedes. Bien. Pero pudo haber sido otra persona, otro profesor que quedó en shock. No pudo volver a dar clase. Y hay testigos de todo, de la bomba, y no sé qué, y el profesor se puso a llorar, y yo no sé qué, etcétera. Casos hay de esos, los que quieran. A mí me he tirado como 2 o 3 veces en clases en ambiental, y en ambiental eso sí que era duro, porque allá eso es todo encerrado, y ¡pum! Dios mío, santísimo, quedamos todos. Pero pues es como parte, no sé, como parte de la vida universitaria. ¿Sí? ¿Sí? Claro, en ambiental, yo doy clase en ambiental, pero es que no está cambiado. En ambiental yo doy clase como 15 años. Ya fuera de la pasada, fume marihuana. Ya no sé si la pandemia les dio duro o algo así, pero antes de la pandemia eran 80 muchachos allá afuera de San Antonio. Y ese humo, terminábamos todos acá riéndonos, todos no sé de qué, pero claro, es así. ¿Qué pena así? Esa es la vida. Entonces, sí, la parte psicológica es una... Aunque ustedes no lo crean, la parte psicológica es uno de los componentes más importantes en el tema del trabajo. Continuamos. Estas se llaman prestaciones asistenciales y la otra se llaman prestaciones económicas. Preguntas, jóvenes, pregunten algo. Algo pasó aquí, aquí estoy. Sí, dímelo. Nada, no hay nada que hacer. No, la respuesta es que no hay nada que hacer hasta que aparezca. Cuando ya aparece y toda la cosa, o sea, cuando está en la prueba, entonces ya pagan lo que sea. Pero antes no. Entonces, a menos de que se demuestre que es un secuestro, etcétera, 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 y que hubo tales y tales testigos, sí. Sí, porque el abogado de la contraparte puede decir, no, pues,
se voló el país, se le voló a la mujer, o se le voló al esposo, o como sea, se enamoró, se fue. Pero es muy improbable, ¿no? Lo que sí sé, la respuesta es hasta que no existe la prueba de que fue un secuestro, no lo pagan. Nada que hacer. Para los seguros que sean, para los seguros que sean. Lo mismo para un seguro de vida, hasta que no estén las pruebas de ADN, no lo paga nadie. ¿Por qué? Pues porque obviamente es un negocio para las aseguradoras, obvio. Sí, dímelo. Sí, puede llegar a contar. Puede llegar a contar como, el suicidio puede llegar a contar como accidente o como enfermedad. Entonces resulta que eso ha pasado varias veces. Ejemplo, uno de los señores ¿cómo se llama? Un vigilante. En varias oportunidades, lo que les voy a contar. Se ha suicidado después de trabajo, ¿por qué? Por lo que sea, por acoso laboral, por lo que fuera. Los policías, claro, claro que sí. Pero recordamos que los policías, Ecopetrol y la gente del magisterio se encuentran por fuera del sistema general de riesgos laborales. Ellos tienen aparte, tienen un sistema aparte. Pero casos se han dado, entonces va el señor de X empresa, ¿cómo se llama? De seguridad, entonces van al psicólogo, No, mire que es que yo tengo problemas porque es que mi jefe, yo no sé qué, de la empresa de seguridad, me la tiene montada y me la tiene montada, así fue tan 6 meses, 8 meses, ¡pum! Se suicidó. Accidente. Y la familia, por daños morales, demanda a la empresa. Está demostrado. ¿Y cómo está demostrado? Había ido varias veces al psicólogo, al psiquiatra, no sé qué. Ahí está la EPS. Demanda bárbara para la empresa, paga la ARL, paga todo el mundo. Terrible. Tema psicológico es bárbaro. Subsidio por incapacidad temporal, donde le pagan al trabajador el 100%, o sea, lo que hablábamos ahorita, o el 100% de lo que estaba devengando, etcétera, etcétera, por 180 días, prorrogable 180 días más. Le paga el subsidio, o sea, le paga el sueldo. Si es accidente, por el promedio de los últimos 6 meses. Si es enfermedad, por el promedio del último año. Le paga completo. Ojalá que nos funcione esto de esta grabación así porque sería chévere. Sí, no nos funcionó bien con lo de la cámara porque se veían las letras al revés. ¿Se dieron cuenta? No, me estaba volviendo loco. Ojalá que sirva. Subsidio por incapacidad temporal. Entonces es el 100% de la cotización. 100% de la cotización, tal como dijimos ahorita que era el promedio de los últimos 6 meses o el promedio del último año. O fracción, ¿no? Para accidente o ¿por qué no me dijeron que estaba en mayúscula? No, ¿eh? ¿Qué? No. Es que no ve que yo para poder escribir tengo que ver las letras. ¿No? O ¿qué pasó pues? O para accidente o
para enfermedad laboral. O fracción, ¿no? Entonces, claro, se llama subsidio. Un subsidio, o sea, un subsidio del 100%. ¿Cuánto tiempo? Hasta máximo 180 días, prorrogable 180 días más. Así, yo estoy diciendo lo que dice la ley. En el caso, por ejemplo, si tiene un accidente y también por los 180 días, pero entonces él, digamos, volvió a trabajar, digamos, un día, creo que 1 o 2 días, y para que lo volvieran a retirar los 180 días, Sí. esto, para que no pasara ya A pensión, no, bueno, realmente no es pensión, sino al otro, a la indemnización. Sí, eso, sí, porque la indemnización se da cuando hay una pérdida de capacidad laboral. Pérdida de capacidad laboral significa que perdió. No, pues vean, miren, ¿qué pasó con el accidente? El señor se quedó sin un dedo. Espérese a que eso le crece. No crece, el dedo no crece, entonces, pérdida de capacidad laboral, pérdida de capacidad laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le creció, o sea, perdió, quedó así. ¿Cuánto equivale esto? Bueno, eso está dado en unos porcentajes. Hay una norma que se llama Manual de Calificación de Invalidez, donde la gente, abogados, médicos y demás de la EPS, le trasladan a la ARL la respuesta de esa pérdida de capacidad laboral y le dice, ha perdido tanto por la parte mental, ha perdido tanto por la incapacidad, ha perdido tanto por la invalidez, ha perdido tanto por tal cosa. La persona es mano derecha o es mano izquierda, analizan todo. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, nos damos cuenta de eso que existe. Hablamos de subsidio. Ahora vamos a hablar de una indemnización. Sí, pero tiro, bueno, así mayúscula de aquí. Esa indemnización hace referencia entonces a un pago por un daño que sufrió el trabajador. OpenBoard dejó de funcionar. Vamos a ver cómo recuperamos esto, cerrar todas las pestañas y nos vamos otra vez por acá. Y vamos a buscar a ver a dónde era que estábamos. Y nos devolvemos aquí. Esa indemnización, jóvenes, es un pago. Es un pago que se da por pérdida de capacidad laboral. En amarillo, pollito, pongámoslo, que es más chévere. Es un pago que se da. Un pago que se da cuando se manifiesta una pérdida de capacidad laboral. Una pérdida de capacidad laboral. Y esa pérdida se da entre el 5 y menos del 50%. Así dice la norma. Entre el 5% y menos del 50%. Haciendo entonces referencia a que se hacen unos pagos para el 5% de 2
índice de base de liquidación. Y máximo 24 salarios pagados como índice IBL. El IBL, ustedes se acuerdan que para accidentes el promedio de los últimos 6 meses, pues hay algo que ese promedio de los últimos 6 meses hace referencia a índice base de cotización, lo que cotiza, pero para el pago es como se liquida. ¿Sí? Es diferente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Índice base de cotización. Índice base de cotización para accidentes es el promedio de los últimos 6 meses. Para accidente de trabajo es el promedio y para enfermedad es el promedio del último año. Ese promedio, vamos a llamarlo índice base de liquidación. Índice básico de liquidación o índice base de liquidación. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí la clase. Sí. Preguntando la liquidación, o sea, liquidaciones que no ya, pues, Es para el accidente. o sea, que digamos, La persona tiene un mes de incapacidad. ¿Con cuánto plata lo liquida? Entonces, el primer mes ganó 1.200.000, el otro 1.250.000, el otro 1.300.000, el otro 1.200.000, 1.275.000. Ese es. o sea, que digamos, si uno trabaja con y que pagan ese liquidación, pero pues, Sí, claro. Les vamos a hacer un trato. Este tema es tan bonito y tan interesante. La siguiente clase vamos a llegar temprano. La siguiente clase es virtual. Ajá. Sí, yo les voy a mandar 5 minutos antes de las 7. Yo les voy a mandar el link y nos conectamos todos por Zoom. ¿Listo? Zoom. Bajen la aplicación para que puedan. Tienen que bajar la aplicación. ¿Listo, Vales? Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.